Buen día, estimados estudiantes. Antes de comenzar, quiero recordarles que en la clase online encontrarán un ejemplo previo a donde vamos a partir hoy. Encontrarán lo último que hicimos la semana antes de dejar de asistir a clases presenciales. Descargan este ejemplo que dice estructura de datos lista vinculada antes de programar la función de búsqueda. A partir de este proyecto es que parto en este video, en el que ya habíamos desarrollado la clase para nodo y la clase para lista y el main. Pero en la clase lista todavía nos faltaba que desarrollar muchas de las cosas del famoso CRUD. ¿Sí? Create, read, update y delete. Ya hicimos función create, que agregamos nodos. Hicimos un par de funciones read. ¿Cuáles son estas funciones read y estas funciones create? En la estructura lista teníamos nuestra función agregar, que es nuestra función create, donde explicamos cómo ocurrió el proceso de inserción de nodos nuevos en nuestra lista vinculada. Todo eso ya se explicó en el aula de clase. Luego hicimos una función para imprimir, que también se explicó en el aula de clase, que nos imprimía el contenido de los nodos que están en la lista. Hicimos otra función read que se llama recuperar, la cual es muy importante y la vamos a volver a usar más adelante, donde le mandamos una posición de nodo y él nos recupera ese nodo completo y nos lo devuelve como objeto de tipo nodo. O sea, no nos devuelve solo el número, sino todo el objeto nodo. Luego hicimos la función consultar, que a diferencia de recuperar, que nos devuelve el nodo, consultar solo nos devuelve un número entero. Que el número entero almacenado en la posición tal, o sea, en la posición X, en tal posición dentro de la lista. Yo le mando la posición en lista y numerando de 0 hasta n-1, o sea, hasta el tamaño -1, nos va a recuperar el valor almacenado en el nodo. Si no encontrase el nodo, entonces nos devolverá negativo 99.999. ¿Cómo lo lográbamos? Usamos la función recuperar. Pero si la función recuperar no encontraba el nodo en la posición tal, nos devolvía nulo. Con la diferencia es de que ahora en vez de devolver nodo, nos está devolviendo el valor en caso de encontrar el nodo en tal posición. Esto fue lo que se hizo la semana pasada en la clase y fue explicado, ¿verdad? Bueno, la semana pasada y la antepasada. Luego yo les pedí que creasen una función llamada buscar y es la que vamos a programar hoy. Otra función read más que se llama, entonces, busca la primera coincidencia, ¿sí? La primera coincidencia de determinado valor dentro de la lista. Entonces vamos a decir que nos devolverá la posición, ¿verdad? Nos devolverá la posición donde se encuentra dicho valor. Entonces va a devolver un entero, que es una posición, ¿verdad? Entonces int buscar y valor buscado, ¿verdad? Ese va a ser nuestro parámetro. ¿Qué valor voy a buscar? Y me va a devolver la posición en donde está. Entonces recorreremos la lista, ¿verdad? Nodo por nodo. Entonces, partiendo del primer nodo, ¿sí? Ya sabíamos que teníamos un apuntador hacia el primer nodo, ¿verdad? Entonces declaramos una variable temporal de tipo nodo, pero que esté apuntando hacia el primer nodo de nuestra lista. Y como hicimos en la función imprimir, recorreremos mientras ese nodo temporal sea distinto de nulo. ¿Y cómo voy pasando de nodo en nodo para que este while no quede atrapado en un ciclo infinito? Pasar al nodo siguiente. Bueno, sería tmp
ahora es el nodo siguiente del nodo TMP actual. Entonces TMP es igual a TMP siguiente. Y así voy enganchando mi TMP hacia el siguiente del TMP en el que estaba. Y así nunca se va a quedar trabado, ¿verdad? Siempre while va a fluir. Y en algún momento TMP va a apuntar a null, indicando que llegó al final de la lista, ¿verdad? Si recordamos, el último elemento tiene la peculiaridad de que su siguiente elemento es null. Entonces, cuando llegamos a este null, que nos fuimos enganchando de siguiente en siguiente, entonces, en ese momento en el que ya lleguemos a null, se termina el while. Ahora, ¿cómo yo sé si encontré el ítem buscado, ¿verdad? Entonces vamos a poner algo más. Si el ítem no fue encontrado, devolver -1, o sea, la posición -1, ¿sí? Si devuelve una posición -1, es que el ítem no fue encontrado, ¿sí? O sea, el valor, perdón, no fue encontrado. Entonces vamos a tener que hacer una variable bandera para ir detectando si en realidad en algún momento encontramos algo, ¿verdad? Entonces, posición es -1, ¿sí? Inicializar con valor, bueno, sería más bien ir contando de posición en posición hasta que encuentre. Entonces sería, sí, posición, va bien dicho, posición encontrado, ¿sí? Es -1, o sea, inicializa la posición del valor encontrado en -1, indicando que aún no ha encontrado nada. -1 va a indicarte que aún no ha encontrado nada, ¿verdad? Y otra variable bandera, ¿sí? Le vamos a ir recorriendo la posición actual para ir contando, ¿sí? Las posiciones recorridas. Esto indica la posición donde se encontró el valor. Y este nos va a ir contando cada una de las posiciones que hemos ido recorriendo, encuentre o no encuentre el valor. Entonces, cada vez que pasemos a un valor siguiente, también tenemos que ir diciendo que posición actual, ¿sí? Pasa a uno más, ¿sí? Ok, entonces aquí vamos a decir, bueno, si el valor del nodo es igual al valor buscado, ¿verdad? Si valor del nodo actual es igual al valor buscado, entonces significa de que encontramos el valor. Por lo tanto, decimos que posición encontrado va a ser igual a ¿quién? A la posición actual, ¿verdad? De lo contrario, jamás posición encontrado va a cambiar si nunca se halla el valor buscado. Entonces siempre se va a mantener en -1. Pero si en algún momento lo encontró, entonces va a cambiar a la posición en la que nos encontramos actualmente. Una vez que se ha terminado este ciclo while, ¿sí? Devolvemos la posición donde el valor se encontraba. En caso de no haber encontrado nada, devolverá 1. ¿Por qué? Por lógica. Posición encontrado arranca en -1. Si el valor del nodo nunca es igual al valor que estoy buscando, entonces la posición encontrado nunca va a cambiar de -1.
Pero si son iguales, entonces en ese momento la posición donde lo encontró va a ser igual a la posición actual. Y deberíamos también terminar el ciclo while, ¿sí? Con un break para evitar que siga recorriendo más. Sería ineficiente, aparte que si está varias veces, devolvería la última posición. Entonces con el break, a la primera coincidencia, que sean iguales el valor del nodo con el valor buscado, te va a romper el while y va a pasar para aquí y va a retornar la posición del valor encontrado. Ahora veamos si está bueno. Probémoslo. Miren que aquí ya tenía varios nodos, el 3, el 5, el 8, el 1. Voy a agregar más, voy a agregar un 11, voy a agregar otro 8, voy a agregar un 56, voy a agregar un 100. Entonces, ya tengo más nodos. Lo que ya hemos hecho en el proyecto anteriormente era imprimir y hacer otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, recuperar la posición. Pero ahora voy a buscar dentro de esta lista un valor. Entonces vamos a continuar con lo que ya habíamos hecho. Solicitar la búsqueda de un valor dentro de la lista. Entonces vamos a crear una variable que se llame número buscar. Número buscar. Entonces le digo, bueno, cout digite el número a buscar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que puesto aquí. Entonces, sein, número buscar. Bueno, entonces, vamos a decir que si lista, bueno, L creo que le puse, ¿verdad? ¿Cómo le pusimos a la lista? A X. Si X buscar el valor buscado, ¿verdad? Que es el número buscar. Si es -1 es porque no lo encontró, ¿sí? Número no encontrado. En lo contrario, número encontrado en la posición. Oh, yo creo que esto deberíamos guardarlo en una variable entera para no repetir. Disposición disposición E va a ser igual a ese valor a buscar. Posición E, si posición E es -1, no encontrado. De lo contrario, número encontrado en la posición E. Así no tengo que volver a llamar el buscador, ¿verdad? Sino que lo almaceno en la posición encontrada en esta variable. Entonces, probamos. Voy a colocar el fuente aquí a la vista de lo que hicimos. Bueno, esto ya lo habíamos programado, que era un recuperador, pero aquí está. Permítanme que no bajé a una línea más. Aquí, vamos a ponerle un par de líneas en blanco para que se separe, para que se vea separado, ¿verdad? 11, F12 primero para compilar el proyecto y F11. No olviden ese jueguito de estar compilando el proyecto con F12, ¿verdad? Bueno, dice que esta ya la habíamos visto en la semana pasada, pero este no. Número a buscar, ok, todos estos son los números que hay ahí. Si yo busco un 1, me dice que está en la posición 3, contando desde 0. 0, 1, 2, 3. Miren, voy a volverlo a ejecutar. Ahora, ¿qué pasaría si quiero buscar, por ejemplo, el 100? Está en la posición 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo vengo y busco, por ejemplo, el valor 8, está dos veces. Bueno, primero aquí, en buscar, 8. Dice que está en la posición 2, 0, 1, 2, porque es la primera coincidencia, no la segunda.
Si busco uno que no está, debería devolver -1. Y como aquí lo estoy evaluando que si es -1, número no encontrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vengo y busco, voy a buscar el 75, que no hay un 75 en la lista, si ustedes se fijan. Entonces me dice número no encontrado. O sea que si no lo encontró, la función va a devolver -1. -1, que es el valor que le puse allá bandera para decir que el número no ha sido encontrado. Lo siguiente que programaremos en el próximo video va a ser la función de eliminar. Bueno, un gusto, tengan un excelente día.